Un vecino al que apenas saludaba me dejó toda su herencia. Tardé semanas en entender por qué. Hay personas que llegan a nuestra vida dejando recuerdos imborrables. Otras apenas cruzan unas cuantas palabras con nosotros y desaparecen sin que volvamos a pensar en ellas. Yo estaba convencida de que mi vecino pertenecía a ese segundo grupo. Durante casi 10 años vivimos en la misma calle y nunca imaginé que terminaría cambiando mi destino de la forma más inesperada. Su casa era la última de la calle Los Robles. Era una vivienda antigua de paredes blancas y techo de tejas rojizas, rodeada por un pequeño jardín donde crecían rosales que él mismo cuidaba con una paciencia admirable. Todas las mañanas, sin importar si hacía frío, calor o llovía, salía con una escoba a barrer la acera. Después regaba las plantas y permanecía unos minutos observando el cielo, como si buscara respuestas que nunca llegaban. Por las tardes repetía siempre el mismo ritual. Se sentaba en una vieja silla de madera en el porche con una taza de café entre las manos y contemplaba el movimiento del barrio en absoluto silencio. Nunca escuché música proveniente de su casa. Nunca vi un automóvil estacionado frente a ella. Jamás llegaron familiares a visitarlo. Ni siquiera recuerdo haberlo visto hablar con otro vecino durante más de un minuto. Cuando nuestras miradas se cruzaban, intercambiábamos un saludo amable. Buenos días. Buenas tardes. Que tenga un buen día. Eso era todo. Ni siquiera conocía su nombre. En el barrio todos lo llamaban el señor de la esquina. Nadie parecía saber mucho más sobre él. Algunos decían que había sido profesor. Otros aseguraban que trabajó durante años como contador. Incluso había quien afirmaba que era un militar retirado. Eran solo rumores. Él nunca desmentía ni confirmaba nada. A veces me preguntaba cómo sería vivir completamente solo. Después pensaba que no era asunto mío y seguía con mi rutina. Mi vida tampoco era sencilla. Había enviudado cuando mi hijo apenas tenía 5 años. Desde entonces trabajaba todo el día para sacar adelante nuestro hogar. Entre el trabajo, las cuentas por pagar y las responsabilidades de madre, apenas tenía tiempo para conversar con nadie. Sin embargo, había algo extraño que siempre me llamaba la atención. Cada vez que pasaba frente a su casa acompañada de mi hijo, él sonreía con una mezcla de ternura y tristeza. No era una sonrisa incómoda ni insistente. Era la expresión de alguien que parecía alegrarse sinceramente de vernos. Mi hijo incluso llegó a decirme una tarde: «Mamá, ese abuelito siempre nos sonríe». Sí, hijo. Debe ser una buena persona. Nunca imaginé cuánto significado tendrían esas palabras años después. Todo cambió una lluviosa mañana de martes. Mientras preparaba el desayuno escuché el sonido de varias sirenas. Me acerqué a la ventana y vi una ambulancia estacionada frente a la casa del anciano. 2 patrullas bloqueaban parcialmente la calle y varios vecinos observaban desde las aceras, hablando en voz baja. Sentí un presentimiento extraño. Dejé la taza de café sobre la mesa y salí con un paraguas. Al llegar encontré a Marta, una vecina que siempre estaba enterada de todo. ¿Qué ocurrió?, pregunté. Ella bajó la mirada antes de responder. Lo encontraron esta mañana. Parece que falleció mientras dormía. Miré hacia la puerta abierta de la vivienda. 2 paramédicos salían empujando una camilla cubierta por una sábana blanca. Un policía cerraba cuidadosamente una libreta después de tomar algunas notas. No había familiares. No había amigos. No había nadie llorando. Solo un silencio que hacía aún más triste aquella escena. Regresé a casa con una sensación difícil de explicar. Me di cuenta de que durante 10 años había visto a ese hombre casi todos los días y, sin embargo, no sabía absolutamente nada sobre él. 2 días después se celebró el funeral. Estuve a punto de no asistir. Pensé que quizá mi presencia sería innecesaria. Pero algo dentro de mí me decía que nadie merecía despedirse del mundo completamente solo. La ceremonia fue breve y sencilla. Éramos apenas 8 personas. El sacerdote. 2 empleados de la funeraria. 3 vecinos del barrio. Una pareja de ancianos que dijo haber trabajado con él hacía muchos años. Y yo.
Cuando el ataúd descendió lentamente hacia la tierra, sentí un nudo en la garganta. No porque hubiera perdido a un amigo, sino porque comprendí que un ser humano podía pasar una década viviendo entre nosotros sin que nadie conociera realmente su historia. Creí que ese sería el último capítulo relacionado con aquel hombre. Me equivoqué. Una semana después, mientras revisaba unos documentos antes de ir al trabajo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. ¿Hablo con la señora? Preguntó una voz seria. Dijo mi nombre completo. Respondí que sí. Mi nombre es Eduardo Salas. Llamo del despacho del notario encargado del testamento del señor Álvaro Ibáñez. Fruncí el ceño. Ese nombre no significaba nada para mí. Disculpe, creo que se ha equivocado. La respuesta llegó de inmediato. No hay ningún error. El señor Álvaro Ibáñez era el vecino que vivía al final de su calle. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que escuchaba el nombre de aquel hombre. Pero lo que dijo después hizo que el mundo pareciera detenerse. Necesitamos que venga al despacho mañana por la mañana. Usted figura como la única heredera de todos sus bienes. Por un instante pensé que era una broma. Jamás imaginé que aquella llamada sería el comienzo de la verdad más dolorosa de toda mi vida. Dormí apenas un par de horas aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar las palabras del hombre al otro lado del teléfono. Usted figura como la única heredera de todos sus bienes. No tenían ningún sentido. ¿Cómo podía un vecino con el que apenas había intercambiado saludos dejarme una herencia? Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que se trataba de un error, o peor aún, de una estafa. Antes de acostarme busqué el nombre del despacho del notario en Internet. Existía desde hacía muchos años, tenía una dirección real, fotografías de sus oficinas y decenas de opiniones positivas. Todo parecía legítimo, pero eso no respondía a la pregunta que no dejaba de atormentarme. ¿Por qué yo? A la mañana siguiente llevé a mi hijo a la universidad como de costumbre. Intenté actuar con normalidad, pero él notó mi nerviosismo. ¿Te pasa algo, mamá? Forcé una sonrisa. Solo estoy un poco cansada. Dormí mal. No quise contarle nada hasta saber de qué se trataba realmente. Conduje hasta el centro de la ciudad y estacioné frente a un edificio elegante de 4 pisos. En la entrada, una placa de bronce mostraba el nombre del despacho jurídico. Respiré hondo antes de entrar. Una recepcionista me saludó amablemente. Buenos días. La señora. Asentí. El licenciado Salas la está esperando. Me condujo por un pasillo silencioso hasta una oficina amplia iluminada por grandes ventanales. Detrás del escritorio había un hombre de cabello gris, traje oscuro y expresión serena. Se levantó para estrechar mi mano. Gracias por venir. Tomé asiento frente a él. Durante unos segundos revisó una carpeta gruesa llena de documentos. Después levantó la vista. Imagino que esta situación debe parecerle muy extraña. Extraña es poco, respondí. Estoy convencida de que hubo una equivocación. El abogado negó lentamente con la cabeza. Comprendo su reacción. Sin embargo, puedo asegurarle que no existe ningún error. Abrió la carpeta y deslizó varios documentos hacia mí. Mi nombre aparecía escrito con claridad. Mi dirección. Mi fecha de nacimiento. Todo era correcto. Sentí un escalofrío. El señor Álvaro Ibáñez revisó este testamento en 3 ocasiones durante los últimos 4 años. En todas ellas confirmó exactamente las mismas instrucciones. Tragué saliva. Pero yo casi no lo conocía. Eso también lo dejó por escrito. Lo miré confundida. ¿Qué significa eso? El abogado guardó silencio unos instantes, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Significa que sabía perfectamente que usted no comprendería esta decisión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El licenciado abrió otra carpeta. El patrimonio del señor Ibáñez está compuesto por su vivienda, 2 terrenos, varias cuentas bancarias, inversiones realizadas durante muchos años y una colección de relojes antiguos de gran valor. Pensé que había escuchado mal.
¿Está diciendo que todo eso es mío? Así lo establece el testamento. Me quedé sin palabras. Nunca había sido una persona ambiciosa. Había trabajado toda mi vida para pagar la hipoteca, mantener a mi hijo y llegar con algo de tranquilidad al final de cada mes. Ahora un desconocido me estaba dejando una fortuna. No sabía si debía sentir alegría, miedo o desconfianza. ¿Tiene familiares?, pregunté. El abogado suspiró. No. Nunca se casó y no tuvo hijos. Tampoco quedan hermanos con vida. Se realizaron todas las verificaciones legales antes de abrir el testamento. Aquella respuesta solo hizo crecer mis dudas. Entonces, ¿por qué yo? El hombre no respondió enseguida. En lugar de hacerlo, abrió lentamente un cajón de su escritorio. Sacó un sobre amarillento cuidadosamente sellado. Parecía antiguo. En el frente estaba escrito mi nombre con una letra firme, aunque ligeramente temblorosa. Debajo había una nota. Solo debe entregarse después de que acepte oficialmente la herencia. El abogado colocó el sobre frente a mí. El señor Ibáñez insistió mucho en estas instrucciones. No apartaba la vista de aquel sobre. Sentía que escondía algo mucho más importante que cualquier documento. ¿Qué contiene? Una carta escrita por él pocas semanas antes de fallecer. ¿Y por qué no puedo leerla ahora? El abogado entrelazó las manos sobre el escritorio. Porque esa fue su última voluntad. Primero debía decidir si aceptaba o rechazaba la herencia. Aquello me parecía absurdo. ¿Cómo podía tomar una decisión sin conocer las razones? Necesito entender qué está pasando. Lo comprenderá cuando lea esa carta. El silencio llenó la oficina. Miré nuevamente los documentos. Después el sobre. Y otra vez los documentos. Todo parecía irreal. Finalmente tomé el bolígrafo que el abogado había dejado sobre la mesa. Mi mano temblaba. Firmé. No porque deseara el dinero. Ni porque creyera merecer aquella herencia. Firmé porque necesitaba respuestas. El abogado revisó los papeles y asintió. A partir de este momento, la herencia le pertenece legalmente. Empujó el sobre hacia mí. Lo sostuve entre las manos. Pesaba muy poco. Sin embargo, sentía que llevaba dentro el peso de toda una vida. Antes de marcharme, el abogado dijo algo que hizo que me detuviera en la puerta. Hay una última cosa que debería saber. Me giré lentamente. El señor Ibáñez vino personalmente a este despacho hace apenas 2 meses. ¿Tan enfermo estaba? Sí. Sabía que le quedaba poco tiempo. Y dijo algo sobre mí. El abogado bajó la mirada unos segundos. Solo una frase. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuál? Con voz pausada respondió. Cuando ella descubra la verdad, probablemente me odiará aún más de lo que yo me he odiado durante los últimos 30 años. Salí del despacho con el sobre fuertemente apretado entre mis manos. Ya no pensaba en la casa. Ni en las cuentas bancarias. Ni en la fortuna que acababa de heredar. Solo podía pensar en aquella última frase. 30 años. ¿Qué podía haber hecho ese hombre para cargar con semejante culpa durante tanto tiempo? Sin saberlo, la respuesta descansaba dentro del sobre que llevaba conmigo. Y estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Salí del despacho sin recordar cómo había llegado al estacionamiento. El sobre amarillo seguía entre mis manos. Durante unos segundos permanecí sentada dentro del automóvil con el motor apagado. Afuera, la ciudad continuaba con su rutina. Los semáforos cambiaban de color, la gente caminaba apresurada por las aceras y los autos hacían sonar sus bocinas. Todo parecía seguir igual. Solo mi vida acababa de cambiar para siempre. Miré el sobre una vez más. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía elegante, aunque las últimas letras parecían temblar, como si quien las hubiera escrito hubiera tenido dificultades para sostener el bolígrafo. Pensé en abrirlo allí mismo. No pude. Necesitaba llegar a casa. Conduje en silencio. Ni siquiera encendí la radio. Mi mente repetía una y otra vez la frase del abogado.
Cuando ella descubra la verdad, probablemente me odiará aún más de lo que yo me he odiado durante los últimos 30 años. 30 años. ¿Qué clase de verdad podía pesar tanto? Al llegar, dejé el bolso sobre la mesa de la cocina y preparé una taza de café. No tenía hambre. Apenas podía respirar con normalidad. Me senté frente a la ventana desde donde podía verse, a lo lejos, la casa que ahora me pertenecía. Las cortinas seguían cerradas. El jardín permanecía impecable, como si el tiempo se hubiera detenido el mismo día en que Álvaro Ibáñez murió. Respiré profundamente. Rompí el sello del sobre. Dentro había varias hojas dobladas con extremo cuidado. En la primera página podía leerse una única frase. Si estás leyendo esto, significa que por fin encontré el valor que me faltó durante toda una vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Continué leyendo. Probablemente pienses que soy un desconocido. Y en cierto modo, lo soy. Durante 10 años solo fui el anciano que te saludaba cada mañana desde el final de la calle. Pero la verdad comenzó mucho antes de que tú supieras siquiera que yo existía. Sentí que el corazón empezaba a acelerarse. He intentado escribir esta carta muchas veces. Siempre la rompía antes de terminarla. Ninguna palabra parecía suficiente para explicar el daño que causé. Ninguna disculpa podía borrar lo ocurrido. Sin embargo, no quiero morir llevándome este secreto. Las letras empezaban a volverse irregulares. Era evidente que le había costado escribir aquellas últimas páginas. Hace 30 años yo era un hombre completamente diferente. Tenía 42 años. Dirigía una empresa que crecía rápidamente. El dinero llegaba con facilidad y comencé a creer que era invencible. Hice una pausa. Nunca imaginé que aquel anciano solitario hubiera tenido una vida tan distinta. Seguí leyendo. Una noche asistí a una celebración por el cierre de un importante contrato. Bebimos durante horas. Algunos compañeros insistieron en pedir un taxi, pero yo me burlé de ellos. Les dije que estaba perfectamente para conducir. Mi estómago comenzó a encogerse. Llovía con fuerza. Apenas podía distinguir la carretera entre el agua que golpeaba el parabrisas. Aún así, seguí acelerando. Pensaba llegar a casa cuanto antes. Tragué saliva. Cada palabra aumentaba mi inquietud. Al tomar una curva vi una figura cruzando la calle. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero fue demasiado tarde. Sentí un vacío en el pecho. Mis manos empezaron a temblar. Escuché el golpe. No podía apartar los ojos del papel. Bajé del automóvil. La lluvia caía sobre su cuerpo inmóvil. Me arrodillé junto a ella intentando encontrar alguna señal de vida, pero comprendí casi de inmediato que ya era demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a nublarme la vista. En ese momento escuché un vehículo acercándose. Entré en pánico. No pensé como un ser humano. Pensé como un cobarde. Tuve que dejar la carta sobre la mesa. Respiré varias veces antes de continuar. Subí nuevamente al automóvil y escapé. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de mi pecho. Durante meses esperé que la policía llamara a mi puerta. Nunca ocurrió. El accidente quedó sin resolver y yo seguí viviendo como si nada hubiera pasado. Todos creían que había tenido éxito en la vida, pero la verdad era otra. Aquella noche morí junto con la mujer a la que atropellé. Las lágrimas caían sobre las hojas. No sabía por qué aquella confesión me afectaba tanto. Hasta que llegué al siguiente párrafo. Quizá ya hayas comprendido quién era esa mujer. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Se llamaba Elena. El mundo pareció detenerse. Ese era el nombre de mi madre. Negué con la cabeza. No. No podía ser. Volví a leer la línea una y otra vez, esperando haber entendido mal. Pero las siguientes palabras acabaron con cualquier esperanza. Era tu madre. La carta cayó de mis manos. Un sollozo escapó de mi garganta antes de que pudiera contenerlo. Toda mi infancia había escuchado la misma historia. Mi madre había muerto atropellada cuando yo tenía apenas 2 años.
El responsable nunca fue encontrado. La investigación terminó meses después sin un culpable. Mi padre pasó años esperando que alguien respondiera por aquella tragedia. Murió convencido de que jamás conoceríamos la verdad. ¿Y ahora, Ed? La respuesta estaba escrita frente a mí. Me cubrí el rostro con ambas manos mientras los recuerdos regresaban uno tras otro. Las fotografías de mi madre. Las flores que llevábamos cada aniversario al cementerio. Las preguntas que hice durante años. ¿Quién fue, papá? No lo sabemos, hija. Siempre era la misma respuesta. No lo sabemos. Pero alguien sí lo sabía. El hombre que me saludaba todas las mañanas desde el porche de su casa. El hombre al que acababa de heredar toda su fortuna. Con el corazón completamente destrozado, recogí la carta del suelo. Todavía quedaban varias páginas por leer. Y aunque una parte de mí quería quemarla sin conocer el resto de la verdad, otra necesitaba descubrir por qué aquel hombre había esperado 30 años para confesar un crimen que destruyó a mi familia. Respiré profundamente. Sequé mis lágrimas. Y continué leyendo. Respiré varias veces antes de volver a levantar la carta. Las lágrimas habían dejado pequeñas manchas sobre el papel, pero las palabras seguían siendo perfectamente legibles. Por un instante pensé en romper aquellas hojas y olvidarlo todo. Quería seguir creyendo que el hombre que me saludaba cada mañana era solo un anciano solitario. Quería seguir creyendo que el responsable de la muerte de mi madre nunca aparecería. Pero ya era demasiado tarde. Volví a leer. No espero que puedas perdonarme. Si después de esta carta decides odiarme por el resto de tu vida, aceptaré ese juicio aunque ya no esté aquí para escucharlo. Lo único que deseo es que conozcas toda la verdad. Continué. Los primeros años después del accidente fueron un infierno. Dejé de conducir durante mucho tiempo. Vendí mi automóvil porque no soportaba verlo. Todas las noches despertaba sobresaltado recordando el sonido del impacto. Intenté convencerme de que debía entregarme, pero cada día que pasaba me resultaba más difícil hacerlo. El miedo fue creciendo hasta convertirse en una prisión. Me convertí en un hombre libre para todos excepto para mí. Apreté los labios. No sabía si sentir rabia o compasión. Nada podía justificar que hubiera escapado. Nada. Seguí leyendo. Años después comencé a investigar discretamente qué había ocurrido con la familia de la mujer que maté. Descubrí que había dejado un esposo joven y una niña de apenas 2 años. Esa niña era yo. Durante mucho tiempo solo observé desde lejos. Nunca tuve el valor de acercarme. Pensaba que cualquier intento de reparar el daño solo abriría una herida aún más grande. La carta continuaba. 10 años atrás, mientras realizaba unos trámites en el municipio, vi tu apellido en unos documentos. Sentí un impulso imposible de explicar y pregunté por ti. Cuando comprendí que eras la hija de Elena, supe que la vida me había colocado frente a la única oportunidad que tendría para intentar hacer algo por la familia que destruí. Mi respiración volvió a acelerarse. Compré la casa al final de tu calle. Cerré los ojos. Aquella frase respondía a una pregunta que nunca me había hecho. Él no había llegado allí por casualidad. Había elegido vivir cerca de mí. Pensé que algún día reuniría el valor para decirte quién era realmente. Imaginé cientos de conversaciones. Practiqué delante del espejo. Escribí cartas que después quemaba. Pero cada vez que te veía sonreír o jugar con tu hijo, comprendía que una sola confesión podía destruir nuevamente tu vida. Recordé las veces que nuestras miradas se cruzaban. Su expresión triste. Su sonrisa discreta. Ahora todo tenía sentido. Cada mañana salía a barrer la acera unos minutos antes de que tú salieras de casa. No era casualidad. Esperaba verte aunque solo fuera para comprobar que estabas bien. Sentí un escalofrío. Muchas veces estuve a pocos pasos de hablar contigo. Bastaba con cruzar la calle. Sin embargo, siempre ocurría lo mismo. Te miraba a los ojos, y el cobarde que huyó aquella noche volvía a vencerme. Las lágrimas volvieron a caer. Pero la carta aún guardaba nuevas revelaciones.
Cuando perdiste la beca para terminar tus estudios, me enteré porque escuché una conversación tuya con otra vecina. Esa noche llamé a una antigua fundación con la que colaboraba desde hacía años e hice una donación suficiente para cubrir el dinero que te faltaba. Recordé perfectamente aquel momento. Había llorado durante días pensando que tendría que abandonar la universidad. Una semana después recibí una llamada inesperada. Me informaron que un benefactor anónimo cubriría el resto de mis estudios. Jamás supe quién había sido. Hasta ahora. Continué leyendo. Años más tarde escuché a tu hijo llorar en el jardín. Decía que tenía miedo porque necesitaba una operación y ustedes no podían pagarla. Aquella noche apenas pude dormir. Mi corazón dio un vuelco. Al día siguiente fui al hospital. Pedí que jamás revelaran mi nombre. Inventaron que una organización había decidido cubrir el tratamiento. Ver a tu hijo salir sano de aquel quirófano fue el primer día en que sentí que hacía algo bueno después de tantos años. No pude contener el llanto. Aquella operación había salvado la vida de mi hijo. Yo había agradecido durante años a un desconocido, sin saber que ese desconocido era el hombre que había matado a mi madre. La siguiente página terminó de derrumbar todas mis certezas. Cuando el banco estuvo a punto de ejecutar la hipoteca de tu casa, utilicé un intermediario para comprar parte de la deuda sin que lo supieras. Después ordené que se cancelara de forma anónima. Recordé aquella época. Había pensado que todo estaba perdido. Hasta que el banco me llamó diciendo que un inversionista había adquirido la deuda y decidido perdonarla. Nunca encontré una explicación. Ahora la tenía frente a mí. No hice nada de eso para comprar tu perdón. Sabía que era imposible. Lo hice porque cada vez que la culpa me impedía respirar, recordaba que una niña había crecido sin madre por mi culpa. Las siguientes líneas estaban escritas con una letra mucho más temblorosa. Nunca tuve esposa. Nunca tuve hijos. No porque no pudiera. Porque sentía que no tenía derecho a formar una familia después de destruir la tuya. Me quedé inmóvil. Durante años los vecinos comentaban que era un hombre extraño. Que prefería la soledad. Que jamás recibía visitas. Nadie conocía la verdadera razón. La culpa había sido su única compañera. Seguí leyendo. Hay algo más que debes saber. Sentí un nudo en el estómago. Dentro de la casa encontrarás una habitación que siempre permaneció cerrada. La llave está en el cajón de mi escritorio. Allí guardé los diarios que escribí desde el día del accidente. No pretendo justificarme. Solo quiero que si algún día deseas comprender cómo un solo instante puede destruir una vida entera, leas esas páginas. Doblé lentamente la carta. Miré por la ventana. La casa del final de la calle seguía allí. Silenciosa. Vacía. Durante 10 años había pasado frente a ella sin imaginar que detrás de aquellas paredes se escondía la verdad que mi familia buscó durante 3 décadas. Me levanté casi sin darme cuenta. Tomé las llaves que el abogado había entregado junto con los documentos de la herencia. No sabía exactamente qué iba a encontrar. Pero comprendí que si quería cerrar aquella herida, debía entrar por primera vez en la casa del hombre que había cambiado mi vida 2 veces. La primera, la noche en que mató a mi madre. La segunda, el día en que decidió contarme toda la verdad.